Hola amigos, soy yo otra vez. Para los que no me conocen, mi nombre es Yana orgullosamente mexicana y bienvenidos en mi canal. Están en su casa. Antes que nada, pues les quiero agradecer a todos que me siguen apoyando con las donaciones para pagar mi cirugía de Gamma Knife. Si no tienen la más mínima idea de qué hablo, pueden checar un video que está en la lista de reproducción que se llama Esperanza para Yana. Y pues sigo pagando las mensualidades del tratamiento, que es sumamente caro. Entonces muchas gracias por seguir apoyándome, donando por medio de PayPal o depositando a la tarjeta de mi amiguita. Y también los invito, si todavía no son miembros de mi gran familia YouTube, suscríbanse para que les lleguen notificaciones cada vez que publicamos algo nuevo. Y el tema de hoy son tesoros de su niñez, de su infancia. Quiero que tomen un momentito y que piensen, ¿qué son los tesoros de su niñez, de su infancia? Diego, ¿tú qué contestarías a esta pregunta? Híjole, no me Te dijiste que caché, ibas a te preguntar eso. caché. Tesoros de mi infancia. Me gustaba mucho coleccionar estampas o timbres para mandar cartas. Y tenía una caja llena de esos timbres de diferentes países y realmente me fascinaba y me encantaba. Lamentablemente no lo tengo. ¿Alguna otra cosa que tenía yo? ¿No tenías uno de estas cosas de unas flechitas, unas puntas de flechitas? ¿O estoy Así mal? es, puntas de flecha de piedra que yo encontré cuando era niño en zonas arqueológicas y tenía como ¿En México? no, en Perú, y tenía como unas 7, 8 muy bonitas y también las perdí. Y unas piedras de pirita, que es Espírita. como, que parece oro, oro de Ah, tontos, ya, le ya dicen, sé, sí. muy bonitas, también las perdí. Bueno, yo digo que espero que ya pensaron todos, o sea, qué cositas tienen o tenían de infancia o qué les importaba en este momento. Yo creo que estamos muy de acuerdo todos que los tesoros de nuestra infancia más grandes son momentos bonitos con nuestros seres queridos. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú también, Diego? Completamente, claro que Sí, sí. bueno. Pero fuera de esto, pues vamos a platicar de algunos recuerdos míos de la infancia. Pues aquí tengo uno de mis recuerdos de la infancia. Y pues, ¿por qué abrí este tema? Porque desgraciadamente perdí a mi abuelita en este año, falleció. Y pues mi mamá siempre nos manda paquetes en las fechas de cumpleaños de Lisa y el mío, que es ahorita en verano. Y también en Navidad. Y pues ahorita en verano nos mandó un paquete con tesoros. Y que, curiosamente es el paquete que más tiempo viajó a México. Entonces sí ya me dio un poquito de miedo de qué tal que si se perdió. Y pues esta es un osito. Jamás le puse el nombre. Le dije Medvedek, que es en esloveno osito. Y me comenta mi mamá, creo que me lo compró mi mamá cuando estaba muy chiquita, bebé. Y que mi abuelita solía cuidarme mucho porque mi mamá me tenía muy jovencita, tenía 18 años apenas cuando nací y todavía seguía estudiando, entonces yo estaba mucho tiempo con mi abuelita. Y pues este osito estaba en la casa de mi abuelita y siempre cuando me cuidaba ella, a veces me lo dio para jugar. Lo voy a mostrar, Diego, se quedó intacto, o sea, aunque ya cumple 45 añitos este Es osito. increíble y se le mueven los brazos y Sí, piernas. Es increíble. sí. Y está relleno de, ¿cómo se llama? Acerrín. De acerrín. O sea, es un osito duro, pero sí, o sea, es intacto. Yo creo que gracias a mi abuelita, porque ella sabía cuidar las cosas muy bien y también gracias al hecho que no lo tenía ya yo siempre a mi alcance y pues a hacerle duro y darle con todo. Por eso se quedó intacto y es increíble que tomamos una foto de Lisa con este osito. O sea, es algo surreal, ¿o cómo se dice, Sí, Diego? Y pues sí, es una cosita que me importa mucho, que me lleva a las memorias, igual en el, ¿cómo se dice en español? Thumbnail. Pues en la no imagen del sé. video Ah, pueden apreciar una foto de yo chiquita con este osito. O sea, es increíble que lo tengo aquí, ahorita en mis brazos.
Aquí es mi segundo tesoro. Es una caja de dominó. Ya está toda llena de cinta canela. Obviamente por usar. Y es así. No sé de cuál material. ¿Un plástico? ¿Qué sería, Diego? Plástico, No sé, pero se ve antiquísimo eso. Este dominó se ve muy viejo, muy antiguo. No sé de dónde sea. No sé, como mi abuelita era bien, o sea, cuidaba cosas. No sé si fue mío o fue de las generaciones anteriores. No sé. Pero sí, todavía me acuerdo, aunque mi abuelita estaba súper trabajadora, pero cuando yo fui con ella de vacaciones, me acuerdo jugar mucho dominó con ella y con mi abuelito. Y escucho este sonido que hacían dominos cuando los pusimos a la mesa, así. Mi abuelita lo puso así un poquito. Y me acuerdo, Fuerte. sí, o sea, no tampoco para golpear, pero sí, así, no de una manera muy suavecita. Clásico ¿no? sonido de la ficha de dominó Así, que cae. sí, Sí. sí, tenía una mesa también pues, de viejos tiempos, no sé, en esloveno, en alemán se dice ultrapass. Es fue una superficie que se pudo limpiar con agua, no le pasó nada y estaba muy lisa. Entonces tenía un sonido muy especial cuando jugábamos. Y sí, obviamente me lleva a mi infancia, ¿no? Y me acuerdo cómo jugábamos. Ahorita yo creo, no sé, creo que no sé. ¿Nos quieres mostrar una ficha así de Sí. acercamiento para poder apreciarla? Porque ¿Cuál sí es? ese es el, volteala, por favor. Ahí está, ese es el 2, 2. 2, 2. 2 de un lado, 2 de otro Ah, lado. y en esloveno, o sea, con palabritas alemán se dice toplar. Toplar quiere decir que son dos iguales. Ok. Aquí hay una, que es un patrón, ¿no? Así es. ¿Sí se ve? Sí, lo curioso de tus fichas de dominó es que es negro. Bueno, no es cierto, es común, ¿no? Que sean negras fichas o blancas. Blancas con los puntos negros. Estas son negras, ¿no? Son negras con Con puntos blancos. Y no sé qué material sería, pero no falta ninguna orillita. O sea, después de añísimos, seguramente tienen más que 40 años ya. Entonces, de esas ya no los hacen. Sí, fíjate que en México juegan mucho dominó. Conozco Sí. mucha gente que juega dominó, no sé en Eslovenia. No, los adultos no, nada más niños. Se considera un juego infantil. No. Aquí la gente se junta y gente de todas las edades, adultos, y juegan dominó y juegan en parejas. Nunca supe bien cómo hacerlo, soy muy malo. Me invitaron una vez, nunca más. Sí, y quería decir algo. Allá se juntan así, dominos. Diego, ¿sí se aprecia? A ver. Así. Por ejemplo, cuando te quieres dar vuelta, lo haces así. Ajá. Y creo que aquí se hace más o menos así. No Así sé. es. ¿Ustedes los ponen así? Así. Cuando quieres dar vuelta, va así. Y luego sigues aquí abajo. Ah, mira. Sí. Ok. Pero bueno, ¿cuántas horas no jugué yo con mi abuelita? Y al tocarlo, pues obviamente igual me van memorias allá. No sé si sí podré jugar con Lisa siempre cuando me van a decir ustedes los números, pero sí por tacto, pues sí está cañoncísimo. No puedo diferir qué número es. Claro. O me tardaría mucho. Aquí tengo otro súper tesoro mío. ¿Cuántas veces no jugaba yo con esto? O sea, son piezas simples de madera y lo puedes armar de algunas maneras y ya. O sea, para los niños hoy en día que están acostumbrados a juegos muy desarrollados, de videojuegos, de luces, sonidos, eso es, o sea, puede ser aburrido, no lo sé. Aunque a Lisa sí le llamó atención cuando lo vio, ¿no? Mucho. Sí. Y le sigue llamando la atención. Sí. Y le dije, por favor, Lisa, tengas mucho cuidado con eso porque es súper tesoro mío. Le expliqué todo y me prometió que sí. Y de hecho, cuando visitamos a Eslovenia juntos, Diego, no sé si te acuerdas que mi tío Burut comentó, ay, mamá, ¿no? Sacas esto que ya pasó generaciones, o sea, hasta los nietos de los nietos van a jugar con esto, ¿no? Se burlaba un poquito. Y entonces resulta... No me acuerdo porque solamente lo dijo en esloveno. Ah, perdón. Sí, perdón, seguramente en español, no, perdóname, pero se burlaba, ¿no? O sea, de cariño se burló de su mamá, de mi abuelita. Ajá. Y al parecer con esto ya jugaba mi mamá. Entonces, pues sí, esta es una ventanita, ¿no? Sí. Ventanita. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama aquí? Un pilar, ¿no? Si quieres levantarlos un poquito más para un poder pilar, apreciarlos. pero es que vaya a armar. Ah, lo vas a armar, un pilar. Y luego hay un cuadro. Una columna. Sí. Esto de... Así fue una de mis favoritas. Ay, no, esta no alcanza.
Son estos dos. Ay, Ese está más pequeño, más chaparrito. A ver si está. a ver, déjame. ¿Buscas dos iguales? Sí, este, ¿no? Así es. Este. Y solía ponerlos así. Y luego cabe aquí ventanitas, si no estoy mal. Así es. Y también cabe el techito. Techito. El techito como en Eslovenia, que son así. Y luego este redondito, acá, de decoración. A veces les puse otro techito chiquito. Y la armé y desarmé millones de veces y así estaba entretenida, no sé, fácil, por 1 hora, mientras que mi abuelita seguramente estaba limpiando, cocinando o haciendo cualquier otra cosa. ¿Me lo pongo, Diego? No creo que te queda. Que te quede. Es tal vez uno de mis primeros vestiditos. Esto pues me acuerda a mi otra abuelita paterna, de mamá de mi papá. Y esto solía ser un suétercito de no sé quién. Y en viejos tiempos, donde ella se ahorraba mucho, porque pues pasó allá la Segunda Guerra Mundial, entonces todo el mundo estaba acostumbrado a ahorrar y a reciclar y todo esto, que ahorita resulta que es muy amable con la tierra, o sea, es una buena costumbre. Pues mi abuelita deshizo un suétercito de no sé quién y tejió este vestidito mío. Pues aquí tiene, atrás tiene botoncitos para ponerlo y creo que aquí tiene como que un tipo cinturón. Sí, así es. Sí. Y pues aunque mi hermana nació 10 años después que yo, ella también lo usaba. Y lamentablemente no nos llegó a tiempo para ponérselo a Lisa, pero sí es un recuerdito muy, muy, muy bonito de mi abuelita paterna. Es increíble que ahora que estoy a punto de cumplir 45 años, tengo estos recuerditos tan bonitos de mi infancia aquí en México. De veras es increíble. No los tenía antes porque los estaba conservando mi abuelita, que guardaba todo, que cuidaba todo con mucho amor, y de veras no lo puedo creer que los tengo aquí, Diego. No, es una cosa increíble. Yo vi tu cara cuando lo tocaste por primera vez y fue muy emotivo. Y pues creo que nos pasa luego que cuando nos cambiamos, ya sea con nuestros papás de casa a casa y luego solos, que suelen perderse unas cositas, ¿no? Y yo en general pues no soy tan fan de conservar todo porque pues no me gusta este síndrome de ratita para mí, porque luego no caben las cosas, tenemos allá muchísimas cosas, ¿no? Que son obsoletas y pues no te dan espacio para tener cosas que sí son útiles, pero yo creo que sí se vale tener algunos recuerditos de infancia. Entonces me gustaría saber, ¿ustedes tienen algunos recuerditos de su infancia? ¿Aún los conservan? Y si no, ¿cuáles cosas les gustaría haber conservado? Les hubiera gustado. ¿Les hubiera gustado? Haber conservado. Sí. Ay, es que es una estructura que no lo manejo muy bien. Les mando un gran, gran abrazo a todos. Si les gustó mi video, me pueden regalar un like y compártenlos con sus amistades para que les hagan pensar y que les hagan a recordar su infancia. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y ya saben que los quiero mucho. Bye.